Hola, muy buenas a todos. Bueno, yo soy Raúl Paulucci. Mi instrumento es el bajo eléctrico y bueno, un poco la idea es presentarles este instrumento, cómo funciona, para qué sirve y cómo se aplica. Primero les quiero contar cómo es que yo empecé a tocar este instrumento. Si bien yo de chico aprendí a tocar la guitarra y bueno, tocaba en grupos de rock y esas cosas. Y un día me invitaron a participar de una banda, habiendo una reunión previa para ponernos de acuerdo. Y bueno, cuando yo pregunté si tenía que llevar el instrumento, la guitarra, me dijeron: no, vos vas a tocar el bajo. Entonces, bueno, me causó gracia porque yo, una que no sabía tocar el bajo, tampoco tenía instrumento. Pero bueno, me gustó la idea porque me prestaron un bajo, de hecho, para tocar. Y bueno, eso me dio la posibilidad también de aprender un instrumento nuevo y a partir de ahí nunca dejé el bajo eléctrico. El bajo es un instrumento similar a lo que es una guitarra, con la diferencia que tiene solamente 4 cuerdas y las notas que da el bajo son notas muy graves. La función que tiene un bajo eléctrico en un conjunto, en una orquesta, tiene 2 funciones. Por un lado, marcar el ritmo, junto con la batería, destacar los acentos del ritmo, y por otro lado tocar notas que vayan dando color a los acordes que dan otros instrumentos como la guitarra y el piano. Entonces el bajista tiene que ser muy preciso para tocar, para ir coordinadamente junto con la batería, y también saber las notas correctas que tienen que ir para cada caso. El bajo, como ya les dije, tiene 4 cuerdas. Al aire, o sea, sin apretar en ninguna posición. Esas cuerdas son: la primera, que es la cuerda más aguda, es un sol. La segunda cuerda es un re, más grave. La tercera cuerda es un la, y la cuarta cuerda es un mi. Esa es la nota más grave que tiene el bajo. Y en esto el bajo es muy similar a la guitarra. Después les voy a contar por qué. La guitarra también, en sus cuerdas más graves, tiene esa misma afinación, nada más que el bajo es un registro de una octava, es mucho más grave esa afinación. Y también es la misma afinación del contrabajo, o sea que las cuerdas del contrabajo son exactamente iguales. Les había contado que yo empecé casi en forma accidental a tocar el bajo eléctrico, durante muchos años tocando de forma intuitiva o de oído un poco. Toqué muchas bandas y conjuntos de Junín, hasta que hace unos años en el Conservatorio de Junín, Juan Pérez Cruz, trajeron la carrera de bajo eléctrico y también la de contrabajo. Y bueno, yo al tanto de eso me inscribí en las 2 carreras, así que actualmente estoy cursando el bajo de una manera más formal, por música, en el Conservatorio de Juan Pérez Cruz. Y después el bajista tiene que tener una condición de tener mucho ritmo, porque es muy importante que el bajista sea muy exacto para tocar, muy preciso con las notas, porque el bajo es un poco el sustento de un grupo musical. Muchos dicen: en una orquesta no llego a escuchar el bajo, ¿qué pasa con el bajo? No se escucha. Pero el bajo realmente se escucha cuando desaparece. Cuando desaparece el bajo es como que falta algo, hay una ausencia muy importante. El bajo es muy similar a lo que sería una guitarra, más que nada la guitarra eléctrica. En varias cosas. El bajo tiene una caja de madera, tiene las cuerdas, que son mucho más gruesas que las cuerdas de la guitarra, porque las notas que da son notas muy graves. Después tiene lo que se llama el mango o diapasón, con una serie de fierritos de metal que se llaman trastes, y apretando en cada posición es donde se generan las notas. Después también tiene, igual que la guitarra, el clavijero, que las clavijas sirven para ajustar las cuerdas y de esta manera afinarlas y darles el tono correspondiente. En el otro extremo, las cuerdas tienen 2 puntos de apoyo. Un punto de apoyo superior, que se llama cejilla. Acá las cuerdas van apoyadas sobre la cejilla, generalmente sabe ser de plástico o algún material plástico. Y en el otro extremo tenemos lo que se llama el cordal,
que por el cordal también es el otro punto de apoyo. Las cuerdas se conectan de acá y van enganchadas por la clavija. Bueno, y como el bajo no tiene una caja de resonancia como podría ser la guitarra o el contrabajo o el violín o otros instrumentos de cuerda, el sonido que emite el bajo es muy débil. Por lo tanto, para que salga el sonido es necesario amplificarlo con un amplificador de este tipo, y el bajo para esto tiene una serie de dispositivos eléctricos o circuito eléctrico. El principal es lo que se llaman los micrófonos o pick-up, que es lo que capta el sonido de la cuerda. Por lo tanto, las cuerdas deben ser magnéticas. Y además el bajo tiene una serie de controles, que está el control de volumen para darle más intensidad, y controles de tono para ver si quiere ser el sonido, para que el sonido sea más grave, más agudo. Y lo que se llama el jack, que es donde va conectado el cable, y a través de un cable el sonido va a un amplificador. Este es el amplificador, que también es muy importante para el bajo, porque sin amplificador el bajo no suena. Y también, como ven acá, el bajo tiene un montón de controles, también de volumen, de tono. Entonces, combinando todos los controles del bajo y los controles del amplificador, yo tengo una gama de sonidos muy amplia. Entonces eso me permite, de acuerdo a cada estilo de música o de acuerdo a las preferencias, al gusto de cada intérprete, regular el sonido de acuerdo a cada una de esas situaciones. ¿Cómo nace el bajo? El antecesor más directo del bajo eléctrico es el contrabajo acústico, que también tiene 4 cuerdas, tiene la misma afinación. La diferencia es que el contrabajo es un instrumento mucho más grande, tiene una caja de resonancia, por lo cual el contrabajo tiene un volumen bastante importante. Allá por los años 30 cuando empieza el auge de la música, grandes escenarios con mucha gente, se le ocasionaba el problema a los contrabajistas llevar el contrabajo, porque era muy incómodo, y además en los escenarios nunca sonaba con la suficiente potencia. Entonces el inventor Paul Tutmarc, allá por los años 30, inventó un contrabajo compacto, sin caja, que se tocaba en forma vertical, no en forma horizontal como el bajo. Y bueno, ese contrabajo permitió a los contrabajistas llevarlo de una forma más rápida, que no fuera tan pesado. Y en el año 1951 el constructor de guitarras Leo Fender lanza al mercado un bajo llamado Fender Precision Bass, que un poco ese bajo fue el que inició la revolución del bajo eléctrico y la introducción del bajo en la música de los años 50, los años 60, 70 y de ahí en adelante. Ese bajo él lo hizo a semejanza de una guitarra que él fabricaba, que era la Fender Telecaster. Entonces Leo Fender fabricó un bajo similar a la guitarra, con 4 cuerdas y de una escala mucho mayor, para que pudiera emitir los sonidos graves. Hoy día hay un montón de bajos distintos, de distintas marcas, Yamaha, Ibanez y otras tantas. Generalmente los bajos tienen 4 cuerdas, pero también a partir de los años 70 y 80 le empezaron a incorporar más cuerdas al bajo, una quinta cuerda más grave, que es una afinación de un si, y también hay bajos de 6 cuerdas que tienen a su vez una cuerda más aguda, que es un do. Entonces, de esa manera la gama de sonidos del bajo se hace mucho más amplia y permite obtener más notas también. Bueno, eso es lo más común. También hay bajos de 7 cuerdas, de 10 y hasta de 12 cuerdas. Otro bajo también que existe es el llamado bajo fretless, que es un bajo que tiene una característica especial, que no tiene las divisiones de trastes, estos fierritos, donde uno apretando en las distintas posiciones se generan las notas. Entonces ese bajo fretless funciona de una manera similar a lo que podría ser un contrabajo o un violonchelo, donde las notas hay que entonarlas. Entonces para eso hace falta mucha práctica y también un gran oído musical.
El bajo es un instrumento que permite tocar prácticamente todos los estilos de música, el rock. Los primeros que incorporaron el bajo eléctrico fueron los músicos de rock and roll en los años 50, pero de a poco el bajo también se introdujo, por supuesto, en el funk, en el pop, también en el jazz, en la música disco, y hoy día el bajo eléctrico es muy común escucharlo en el tango, en el folclore, en la cumbia, el cuarteto, la salsa, etcétera, etcétera, y un montón de otros estilos musicales. Ahora, para despedirme de todos ustedes, les voy a tocar en el bajo un motivo de jazz que se llama Gypsy Swing, algo así como jazz gitano. 1, 2, 3, 4.